Bueno, seguimos con este proceso de independencia, apreciables estudiantes. Ahora nos concentramos en el llamado periodo de guerrillas, que va de 1810 a 1820. Ya decíamos previamente, se captura y fusila a Morelos. Ya no hay un gran líder que aglutine esta insurgencia, entonces la insurgencia se fragmenta y empieza a haber distintos líderes regionales en estas insurgencias que permanecen con una lógica distinta. ¿Qué implicaría esto? Bueno, al tener insurgencias en distintos puntos, líderes con estas insurgencias en distintos puntos, se empiezan a vislumbrar distintos proyectos. Encontraríamos a quienes siguen defendiendo la idea de la soberanía depositada en una junta novohispana, quienes empiecen a pensar ya en la independencia, quienes empiecen a pensar en defender a la monarquía española, pero desde un liberalismo heredero de la Constitución de Cádiz. Habrá quienes no, quien digan vamos a defender lo anterior, más alineados a este gobierno absolutista. Entonces, hay toda una pluralidad de ideas en estos movimientos insurgentes. Digamos que pasamos a una insurgencia fragmentada, ¿no? Entonces, todos estos pequeños movimientos que ya les decía, sobre todo se refugian en zonas de difícil acceso. Y México, como bien saben, tiene montones de zonas de difícil acceso, principalmente sierras. Entonces, se ubican en sierras, en bosques, y el objetivo cambia drásticamente. Ya no es tomar ciudades, ya no es ir por este movimiento popular para que tomemos poblados, ciudades y enfrentemos al gobierno, sino sobrevivir en estos puntos, en tener contacto con algunos poblados, abastecernos y desgastar a este ejército virreinal, este ejército novohispano, constantemente estarlos desgastando en una estrategia de guerrillas para eventualmente pues llegar al gobierno. Pero esta es la idea, mejor sobrevivir que ser aniquilados. Estos focos de resistencia generalmente los asociamos con distintos personajes. No voy a entrar en los relatos heroicos y las grandes hazañas porque no es el punto de esto, sino que más o menos tengamos identificados quiénes eran y dónde estaban. ¿Por qué es importante identificar quiénes eran y dónde estaban? Porque estos procesos generaron ciertas autonomías y ciertos focos de poder que eventualmente se aprovecharon en el siglo XIX. Por ejemplo, Vicente Guerrero se mantuvo en la llamada Tierra Caliente y en la Costa Grande de Guerrero. De ahí acumuló mucho poder político que eventualmente le serviría cuando llegó a la presidencia. Pedro Asensio, digamos, operó en Guerrero, Morelos, no tan importante, pero ahí estaba. Guadalupe Victoria resistió en Veracruz, una zona fundamental de tránsito de comercio, mercancías, cultivo de tabaco. Mina, por su parte, era un realista, parte del ejército realista, ejército del rey, que llega a Nueva España para combatir a los insurgentes, pero bueno, pasan varias cosas y termina aliado en el bando insurgente. En fin, ¿cuál es la estrategia desde el gobierno virreinal? Pues ofrecer indultos. Después de 1815, el gobierno virreinal alcanza una posición más sólida, empieza la recuperación, todos los estragos económicos que causaron los primeros años de insurgencia se empiezan a recuperar, se empiezan a superar, la Real Hacienda se recupera, se restablecen las vías de comunicación, los caminos, los tránsitos, se reincentiva el estanco de tabaco, entonces ya estamos ante un gobierno virreinal que se está recuperando, ya no hay una guerra civil abierta, sino focos de guerrillas. Esto permite además que el gobierno diga, ¿cómo vamos a pacificar esto? La estrategia de los indultos masivos permitió que parte de estos insurgentes dejaran las armas y se sumaran al gobierno virreinal. Otros, como estos que mencionó, se mantuvieron resistentes, pero bueno, esa fue una de las primeras estrategias para apaciguar la insurgencia. Una vez superada la etapa de enfrentamiento directo y empezando la recuperación económica de la Real Hacienda. Antes de seguir en este proceso es importante que hagamos un paréntesis. Esta guerra civil, esta guerra de independencia fue brutal, transformó a la sociedad de manera muy profunda. Estos años de 1810 fueron el periodo más violento que experimentó Nueva España desde el siglo XVI, desde el proceso de conquista. Estimamos que ciertos pueblos perdieron hasta un tercio de su población, tanto por los enfrentamientos directos como por las epidemias que se asociaron con la guerra, principalmente tifo, sarampión y viruela. Fueron las tres epidemias más fuertes que se manifestaron en el territorio tanto por movimiento de personas como por baja en las defensas, producto de una baja en las cosechas y por el movimiento de tropas internacionalmente. Distintos barcos que traían tropas
realistas una vez zanjada la situación en la península y que vinieron no solo a Nueva España, sino a otras zonas del continente americano para sofocar los movimientos insurgentes, traían muchas enfermedades. Entonces, tenemos un desplome de la producción agrícola, un desplome de la producción de las minas, la riqueza cae, el comercio se corta, tenemos montones de epidemias, la población sufre todos estos estragos y disminuye considerablemente. Y claro, otro aspecto que no siempre se toma en cuenta y que fue fundamental es que fue una guerra civil al grado en el que también participaron sectores que no siempre se mencionan en este tipo de conflictos, y principalmente me refiero a las mujeres. Su participación fue decisiva, tanto en la logística de el propio sostén de la insurgencia como del sostén del ejército virreinal. Participaron en lógicas de espionaje, acompañaban a los ejércitos, entonces no deberíamos dejar o olvidar la participación de mujeres y en algunos casos infantes en todos estos procesos de guerra civil. Bueno, aclarada esta situación de los grandes estragos que causó la guerra, y ahora en un panorama en el que tenemos a esta insurgencia fragmentada con distintos puntos en los que hay líderes regionales que se están enfrentando al ejército virreinal, que a su vez ya tiene sus propios líderes militares, una Nueva España que ya se está recuperando económicamente de los primeros años de la guerra. ¿Qué sucede en la península ibérica? Bueno, se superó la invasión napoleónica y de pronto el rey Fernando VII regresó, tenía la Constitución de Cádiz, dijo, no me importa esto. Quitemos la Constitución de Cádiz, 1814, desconoce la Constitución de Cádiz, sigue el proceso de reajuste y recuperación de toda la península ibérica, y hacia 1820 en España hay un pronunciamiento liberal y llegan con el rey y le dicen, Fernando VII, tienes que jurar la Constitución de Cádiz. El rey firma la Constitución de Cádiz y la Constitución de Cádiz se restablece en todos los territorios de la monarquía española. No abundaremos en eso, ya lo vieron en su asignatura de Historia del Derecho. Pero bueno, con esto esencialmente se restablece libertad de imprenta, el establecimiento de los ayuntamientos electos mediante votaciones y las diputaciones provinciales. Esto cambia radicalmente el esquema novohispano y bueno, esto despierta cierta resistencia en los sectores más conservadores y del clero. Dicen que esto es demasiado liberalismo, esto es demasiado liberal, eventualmente se van a quitar los fueros, eventualmente le van a quitar su dinero a la iglesia, no podemos permitir esto. Estos sectores conservadores dicen tenemos que hacer algo, la Constitución de Cádiz no puede ir aquí, ¿qué vamos a hacer?